de cómo se armaría esa tabla, a ver si a alguien se le ocurre qué es lo que le está faltando. Ahí tienen el problema original, ¿sí? A ver si la pueden, cómo la armarían, ¿sí? Algo así podría ir por ahí en un parcial. No hace falta hacerles sobre un simplex completo, ¿sí? Este problema no está en la guía, hay problemas similares, ya lo vamos a ir viendo, pero este no está en la guía. Mientras le voy dando de ingreso, terminando de darle ingreso a los otros chicos, ¿sí? Fíjense a ver si a alguien se le ocurre cómo llenaría eso. Profe, ¿es una tabla final o es el comienzo de la tabla? Bueno, eso es lo que quiero que me digan ustedes. Es una tabla Ah, intermedia, no es una sí. tabla. La, eh, la, la de arranque no es porque no tiene las S1, S2, S3. Eso es obvio, pero claro, está ya se bien. hizo alguna iteración. Sí, está hecha una iteración, digamos, ¿sí? Sí. Profe, ¿puede ser que le falte una variable artificial también? Digamos, en esa ya la variable artificial ya se fue de la base, con lo cual, digamos, no haría falta que la tengamos, digamos, ¿no? Porque es como es una tabla, digamos, intermedia, ya se fue de la base la variable artificial. Con lo cual, no hace falta, digamos, que esté, digamos, ¿sí? No va a volver a la base. Perfecto, profe. Fíjense, piensen en la matriz de identidad, ¿no? O sea, a ver cómo. La X1 tendría que tener de ser identidad ya si está en la solución. Claro, esta es Sí, la solución. sí, además las variables de holgura, ninguna de esas es matriz es vector nulo, así que van a estar las tres variables X1, X2, X3 en la base. Así que es muy probable que sea la X1, solución. X1 Claro. debería ser 1, 0, 1, 0, 0. Debería estar en X1. Fíjense, lo vamos llenando, o sea, digamos, en el CJ van todos los coeficientes, ¿no es cierto? Acá iría 38. 38, ¿sí? Uy, no sé por qué. No spoileó, profe. Ahí sí, más o menos. A ver, no sé qué me están ingresando más, le vamos a dar ingreso. Bueno, siguen ingresando ahí. Bueno, sin duda, digamos, faltan los vectores unitarios. Acuérdense siempre que en toda matriz, en toda tabla tiene que estar la matriz de identidad. Yo tengo tres restricciones, o sea, la matriz de identidad va a tener orden 3, ¿sí? Entonces, eso ténganlo siempre presente, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ir, yo acá voy a tener entonces, fíjense, acá va a estar está bien ahí el 0, está bien ahí. Tiene que ser 001, ¿no, profe, ahí? Claro, acá 0 también va a ser 0, el valor que le sigue, digamos.
acá va a ser 0, o sea, X2 va a estar en la tercera fila, ¿no es cierto? Acá es 1, ¿sí? Entonces, X1 ahí está la base, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a, ¿cómo sería esto, no? Entonces, acá voy a tener el vector 1, 0, 0, ¿sí? Va a estar a la base, entonces, en la segunda fila va a estar, fíjense, X3. ¿no es cierto? X3, ¿sí? Y va a estar X2 en la tercera fila, ¿no? X2 está acá. Voy a copiar esto para ponerle los coeficientes. Acá los coeficientes, acuérdense, de las variables que están a la base, tiene 38 acá, es el coeficiente de X1, ¿sí? X3 tiene el coeficiente 35, y acá tenemos el coeficiente 25. Bueno, fíjense, ahí están, digamos, completados. Entonces, lo voy a pintar esto en azul para que vean cuáles son los valores que yo coloqué, digamos, ¿sí? Esto está en azul, ¿sí? Le voy a traer esto, copiar, y lo vamos a pegar acá. Profe, hay un par de compañeros esperando. Bueno, ahí le damos ingreso. O sea, hasta acá, digamos, ya ahora ya lo pueden armar al resto, digamos, ¿no? A ver si le damos ingreso al resto. Bueno. Bueno, ahí. Pero, digamos, es una forma. Normalmente en el parcial, como hay poco tiempo, digamos, hacer una tabla completa de simplex, por ahí resulta un poquito complicado, ¿no? Porque, digamos, lleva tiempo y no tiene mucho sentido hacerle resolver un simplex completo, digamos, ¿sí? Pero sí algo como esto, digamos, ¿no? Bueno, vamos a completarla acá en la tabla. Lo único que tengo que modificar estos valores. Ahí modificamos estos valores, los voy a pintar en azul, que son los valores que, fíjense, creo que esto da 26.000. Revisen, vayan revisándolo. Bueno, esto va a ser 38, ¿sí? Acá creo que es, si esto es 0, si no me equivoco. Fíjense, corroboren estos valores. 26.600 me parece que da, profe. Sí, da 26.600. Bueno, sí, no hay problemas. A ver, le voy dando, me están ingresando más chicos, le damos ingresos a los chicos que están entrando. Es una forma para que resolvemos distinto, digamos, a lo que veníamos habitualmente haciendo con el simplex, pero, digamos, lo que quiero mostrarles con esto es que, bueno, tiene que tener todos los conceptos, digamos, de simplex, básicamente, para hacerlo, ¿no? Pensar en la matriz de identidad, ¿sí? Y bueno, hacer después el resto de las operaciones, ¿no? Revisen las últimas 3 columnas, que creo que esos no son los valores, porque copié y pegué de otro lado. Sí, no son las últimas. Son 5,5 el CJ de S1
Sí, 5,5. Sí. 4 el CJDS2, para que lo chequeo igual. 4. Sí. ¿Con cuánto? ¿Con 0? No, 4. Justo. Justo, sí, está bien, da 4. Y el último da -6. O sea que entraría ese 3 o querría entrar, digamos. Les da -6, ¿sí? Fíjense, es una tabla intermedia. Bueno, acá 5,5 negativo y acá les va a dar negativo -4, ¿no es cierto? Bueno, lo que quería mostrarles básicamente era esto, ¿no? En este caso, entonces, fíjense, acá creo que me parece que es positivo este valor. A ver, déjenme un segundo verificarlo. Lo tengo por acá. No, sí es negativo. Está bien, creo que está bien, pero me parece que hay un pequeñísimo. Bueno, este era el que estaba completando, no, este. Está bien, X1, X3. Este daría 6 positivo, ¿no es cierto? 6 positivo, con lo cual, digamos, entraría en el próximo paso a la base S3, ¿no es cierto? Está bien. S3 ingresaría a la base, ¿sí? Fíjense que ¿cuál de las variables que está a la base se iría? X1, me parece. X1, sí, porque uno es Porque negativo y el otro es 0. sí, las otras 2 titas no se cuentan, digamos. Claro, las otras 2 titas exactamente no se cuentan, ¿no? Entonces, fíjense que uno teniendo los conceptos de simplex, esto básicamente se hace rápido, digamos, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles con esto es otra forma de, digamos, algo así podría ir en el parcial, ¿no? Una tabla parcialmente realizada, les puedo pedir que lleguen al óptimo, ¿no? ¿Sí? Que si ustedes, bueno, hacen ingresar S3 a la base, ¿sí? Llegarían a esto, digamos, ¿no? S3 con un valor de 900, X3 le queda 200, X2 1000, y bueno, esta es la solución óptima, digamos, ¿no? Con un valor de 32.000. Fíjense, para que tengan siempre en cuenta algunos aspectos, digamos, ¿sí? En esta tabla que nosotros completamos a mí me daba 22.600. No era el óptimo, ¿sí? Siempre cuando uno hace entrar una variable, digamos, hace otra iteración, generalmente la solución es mejor o a lo sumo igual, nunca puede ser menor, ¿sí? Tengan esos conceptos como presentes, digamos, que siempre se cumple eso, ¿no? La tabla, fíjense, nuestra tabla siguiente es esta, ¿sí? Con lo cual el valor de Z es mejor, ¿no? Es lógico porque hicimos entrar ese 3 a la base. Profe, perdón. Sí. Hay otros alumnos que quieren ingresar. Bueno, a ver. No me figura ninguno, ¿eh? ¿No? Fíjate, decirle que prueben, si se han comunicado con vos, que prueben de nuevo, porque no sé, no me figura nada, que vuelvan a entrar, traten de entrar de nuevo. Porque acá a mí me figura que no hay más gente esperando. Bueno. Bueno, esto era un poco lo que quería mostrarles para que, digamos, lo piensen distinto al simplex, nada más. O sea, tienen que saber simplex por una cuestión, digamos, de lo próximo que viene
Y bueno, ahora vamos a ver lo que es interpretación económica del simplex y si nos da el tiempo por ahí ver la parte de dualidad, digamos, ¿no? Que es otro concepto, pero está muy relacionado con todas estas tablas que nosotros estamos manejando, ¿sí? No sé cómo andan con los ejercicios de planteo por ahí. Creo que con el ingeniero Vega han hecho bastante de planteo, ¿no? Se va entendiendo. Traten de ir haciendo y digamos, no se queden con dudas, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda con este problema? ¿O se entendió bien, digamos? Se entendió perfecto, profe. ¿Se entendió bien? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es un poquito, cuál es el significado que tienen estos valores que tenemos en la tabla simplex, ¿sí? Voy a pasar a otro PowerPoint, ¿sí? Denme un segundito que está un poco lerda mi máquina. Bueno. A ver, bueno, ahora están viendo ustedes este ejercicio. Nosotros lo habíamos hecho, fue creo que el primero que hicieron conmigo en el simplex, ¿sí? Fíjense, para que vayamos entendiendo un poquito, les muestro, el problema original era este, no sé si se acuerdan, ¿sí? Bueno, producíamos dos productos, digamos, y teníamos como recurso materia prima, horas de mano de obra y horas máquina, ¿sí? Armamos la primera tabla, que digamos la primera tabla es la primera parte de lo que es partiendo, digamos, de la forma estándar. Fíjense, en la primera tabla está S1, S2 y S3 a la base, ¿sí? Hacemos la primera iteración, dijimos por el coeficiente que mayor tenía en el CJ menos el ZJ, que es X1 con 70, ingresamos a la base X1 en el lugar de S3, ¿sí? Fíjense, esto es para entender un poquito lo que significa. Lo que es el CJ menos el ZJ es la contribución neta de la variable que no está a la base, digamos, ¿sí? Fíjense, acá entramos X1 y hacemos la segunda tabla, y en el CJ menos el ZJ tenemos un valor de 5 a la altura de X2, ¿sí? Fíjense, ¿qué significa esto? Básicamente, en principio que esta no es la tabla, digamos, ¿no? Óptima. Con lo cual, digamos, tendríamos que hacer otra iteración. ¿Y qué nos dice ese 5? Que por cada unidad que nosotros le demos a la variable X2, la función objetivo va a incrementarse en 5. Con lo cual resulta conveniente, digamos, meter X2 a la base, ¿sí? Eso es lo que hemos estado viendo, digamos, ¿no?
Fíjense, a la base en la segunda tabla está S1 y S2. S1 tiene un valor de 1200, ¿sí? Significa, acuérdense, S1 estaba asociado, vuelvo a la tabla anterior, a la materia prima, ¿no? A la primera restricción, S2 a la segunda, que son las horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, fíjense que al no estar S3 significa que con esta solución yo estoy consumiendo la totalidad de las horas máquinas, ¿sí? Por el hecho de que no aparece S3. Entonces, el CJ menos el ZJ representa la contribución neta de la variable que no está a la base, ¿sí? Ahora bien, fíjense que si yo quisiese producir unidades de X2, no tengo disponible horas de máquina, ¿sí? Tengo 1200 horas sobrantes, 1200 unidades de materia prima sobrante y tengo 100 unidades de horas de mano de obra sobrante, pero al no aparecer ese 3 a la base, significa que no tengo sobrante de horas máquina. Con lo cual, si yo quisiera producir X2, tendría que sacar horas máquinas de algún lado, ¿sí? Bueno, fíjense el vector que está a la altura de X2, o sea, el vector 4, un medio y un medio, ¿sí? Esos valores se le denomina tasa de sustitución, ¿sí? Denominan tasa porque es a la velocidad que se consumen los recursos, ¿sí? Eso indica sacrificio, digamos, el sacrificio que debe hacer la variable que está a la base para producir una unidad de X2, ¿sí? Entonces, fíjense que a la altura de X1 yo tengo el valor 1 medio. Eso significa que si yo quiero hacer una unidad de X2, voy a tener que sacrificar media unidad de X1, ¿sí? Voy a sacrificar media unidad de horas de mano de obra y 4 unidades voy a tener que sacrificar de las 1200 disponibles que tengo para producir una unidad, ¿sí? Bueno, esta solución, fíjense que estamos produciendo solamente X1, X2 igual a 0, bueno, S1 1200, S2 100 y S3 0, dijimos que no teníamos sobrante. Esta producción nos daba un ingreso de 28.000, pero esta no es la óptima, ¿sí? Fíjense, este es el problema original, digamos, el producto 2 consume 5 unidades. Fíjense que en la tabla que estábamos viendo recién, nos decía que necesitábamos 4 unidades de X2. ¿Qué es lo que pasa? 4 unidades, este 4 que está a la altura de X1, significaba que utilizaba 4 unidades de materia prima de las que están disponibles. Fíjense que X2 necesita 5, pero ¿qué es lo que pasa? Al sacrificarse media unidad de X1, fíjense que la primera restricción tiene 2X1. Si yo sacrifico media unidad, significa que se va a liberar una unidad de materia prima. Con las 4 que me aparece acá como el sacrificio que tengo que hacer del sobrante, harían las 5 unidades. ¿Sí? Fíjense que con respecto a las horas de mano de obra, acá para hacer una unidad necesito una, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que al sacrificar media unidad de X1, como me indicaba la tabla anterior, también se me libera media hora de mano de obra, ¿sí? Entonces, si yo sumo lo que tengo acá, 1 medio a la altura de S2, que es el sacrificio que hago de esa variable, más 1 medio que se me libera, o sea, media hora de mano de obra que se me libera,
por el hecho de dejar de producir media unidad de X1, completo una unidad para, digamos, hacer la producción de X1, o sea, utiliza una hora de mano de obra, ¿sí? Y fíjense que yo al sacrificar media unidad de X1 me va a liberar una hora de hora máquina, digamos, ¿no? Que es lo que necesitaría X2 para producirse, digamos, ¿no? Entonces, lo que son todos los vectores que están del vector solución hacia la derecha, todos esos valores indican sacrificio que se debe hacer cuando hacemos básica una variable que no está a la base, ¿sí? O sea, acá en la segunda tabla X2 no está a la base, entonces, fíjense otra cuestión, ¿no? El CJ, al anteúltimo renglón, ¿cuál es el significado que tiene? El primer valor a la altura del vector solución es el valor de Z, ¿sí? Pero el resto de las variables, ¿sí? El resto de los valores que tengo ahí tienen el significado de lo que dejo de ganar por hacer básica la variable. Fíjense que si yo hago básica X2, dejo de ganar 35. Y el aporte que me hace la variable esa, si yo hago un producto X2, es de 40. O sea que 40 menos 35, la contribución neta es de 5, es lo que aparece en el CJ menos el ZJ. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien, bueno. Y para que, digamos, conozcamos el significado, lo que se conoce como interpretación económica del simplex, ¿sí? Bueno, un poco, estaba un poquito más detallado, digamos, acá, ¿no? Lo que yo les mostraba recién era esto, ¿sí? Básicamente. O sea, entonces, lo que está pintado en amarillo, ahí tenemos el vector 4, un medio, que era justamente lo que yo les decía, ¿no? Para hacer una unidad de X2, entonces voy a tener que sacrificar 4 unidades del sobrante de S1, media unidades de las horas de mano de obra sobrante, y voy a tener que sacrificar media unidad de X1. Acuérdense que sacrifico parte de la producción de X1 porque tengo que liberar horas máquina porque no tenía disponible, ¿sí? Al no aparecer S3 a la base significa que era 0, la estoy consumiendo en su totalidad, ¿sí? Bueno, siguiendo con este análisis, digamos, como conviene producir el producto 2, porque en el ZJ teníamos un valor de 5, ¿sí? O sea, cada unidad, lo que me hace, digamos, cada unidad que yo produzca de X2, incrementarme el valor de Z en 5 pesos, ¿sí? Con lo cual, sería lógico querer producir la mayor cantidad posible, ¿sí? Pero, como siempre decimos, no podemos producir cantidades infinitas, sino que vamos a tener limitaciones, digamos, ¿no? Tengo las limitaciones de los recursos que tengo disponibles sobrante y también tengo lo que voy a utilizar en X1, que también son recursos, digamos, ¿sí? No puedo usar más de los recursos que tenemos, ¿sí? Es decir, lo que significa que ninguna variable se tiene que hacer negativa. Acuérdense que lo que estaba asociado a los recursos eran las variables de holgura, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que yo tengo que producir? Y tiene que ver con el vector S4, un medio, ¿sí? Y fíjense, lo máximo que nosotros queremos producir es lo que nosotros le llamamos valor de tita. ¿Se acuerdan cuando
calculábamos el valor de tita, ¿sí? Bueno, tita le llamamos a esa cantidad, digamos, que es la cantidad máxima, que es el más chico de todos los titas que se pueden sacar, digamos, de cada una de las restricciones, ¿no? Entonces, tita 1 está a la altura de lo que era S1 y teníamos que sacrificar 4 unidades, ¿sí? Con lo cual, S4, si lo pasamos dividiendo 1200, nos va a dar 300 unidades. Con esa restricción, 300 sería lo máximo. Con la segunda restricción, fíjense, tengo disponible 100 sobre un medio, es 200. Y la última, tengo 400 sobre un medio, me da 800. O sea, lo máximo que puedo hacer valer la variable, digamos, sería 200, el más chico de los 3 titas, ¿sí? Entonces, 200 sería el máximo que podría hacer yo del producto X2, ¿sí? No hace falta hacer toda la tabla completa, yo puedo determinar cuáles son los valores de las variables que van a tener en el próximo paso, utilizando esta tasa de sustitución de cada, digamos, según la variable que va a ingresar a la base en el próximo paso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ya sé que tita, el máximo valor que le puedo dar a X2 es 200, ¿sí? Acuérdense, nosotros sacrificábamos media unidad de X1, o sea, significa el sacrificio que va a restar al valor que tiene la variable. La segunda tabla que nosotros habíamos visto, X1 tenía un valor de 400, ¿sí? Entonces, menos 200, que es la cantidad que yo voy a hacer de X2, multiplicado por el sacrificio de X1, esto me va a dar el valor que va a tener X1, digamos, voy a tener que sacrificar 100 unidades para hacer las 200 unidades de X2, ¿sí? Bueno, X2 va a ser 200, que era el valor de tita, ¿sí? S1 que valía, tenía 1200 en la segunda tabla, sacrifico 4 por cada unidad de X2, como voy a fabricar 200, me da 200 por 4, me da 800, le resto a 1200, me queda 400. S2 tenía 100 unidades disponibles, ¿sí? Entonces, le resto las 200 por un medio que voy a hacer, me va a quedar 100 menos 100 igual a 0, y me queda entonces, como voy a utilizar la totalidad de las horas máquina, me va a quedar también S2 igual a 0 y S3 igual a 0. Y el nuevo valor de Z se puede calcular a partir del valor que teníamos en esa segunda tabla. Acuérdense, los 28.000 que me daba como resultado fabricar las 400 unidades, ¿no? Y como el aporte, la contribución neta que hace cada unidad que yo haga de X2 es de 5, y como dijimos, 200 era lo máximo que podía hacer, 5 por 200 me da 1000, sumado a los 28.000, me da los 29.000. Esta era la solución óptima que habíamos visto, ¿no? Entonces, este es un poco, que todo esto va a ir, digamos, va sumando, digamos, a los próximos temas que nosotros vamos a ver. Uno es dualidad y el otro es el análisis y sensibilidad, son los temas que siguen a la interpretación económica del simplex, ¿sí? Bueno, esta era, fíjense, esta era la tabla óptima que tenía esa, digamos, el óptimo del problema de esa programación lineal que nosotros teníamos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? No sé si tienen alguna duda. No, profe, está todo bien. Buenísimo. Bueno, vamos a entrar entonces a ver lo que es el concepto de dualidad, ¿sí?
No sé si hay gente del 4 de 1, creo que algo ya habían visto de dualidad, ¿sí? Pero el 4 de 2, digamos, no ha visto nada de esto, ¿no? Dualidad, ¿qué significa dualidad? Es muy importante, digamos, el concepto de dualidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, este es el problema que teníamos recién, que estábamos viendo, ¿sí? Asociado a todo problema de programación lineal, ¿sí? Existe otro problema también de programación lineal, ¿sí? Que le llamamos dual, ¿sí? ¿Qué surge, digamos? Si el problema original, como es este caso, es de maximización, ¿sí? El dual va a ser de minimización. La cantidad de restricciones que tiene el primal está relacionado con la cantidad de variables que va a tener el dual, ¿sí? Fíjense que como son funciones distintas, el primal tiene maximizar z y el dual tiene minimizar g, porque es otra función matemática, ¿sí? Entonces, la cantidad de restricciones que tiene el primal me va a dar la cantidad de variables que tiene el dual, ¿sí? Entonces, cambiamos también el nombre de la variable, le asignamos Y1, Y2 y Y3 a las variables que va a tener el dual, ¿sí? Lo que yo tengo como lado derecho en el primal, ¿sí? O sea, los 2000, los 500 y los 800, ¿sí? Va a pasar a ser coeficiente de la función objetivo. O sea, fíjense que me va a quedar minimizar G 2000, que es el 2000 que tienen en el primal en el lado derecho, ¿no? Por Y sub 1, más 500 por Y sub 2, más 800 por Y sub 3. ¿Sí? Lo que yo tenía como coeficiente en la función objetivo, en el primal, pasa a ser lado derecho en las restricciones en el dual. Fíjense que tengo 70 y 40, que era lo que yo tenía como coeficiente en la función objetivo del primal, ¿no? Acá pasan, en el dual pasan a estar en el lado derecho, ¿sí? Acuérdense, no sé si se acuerdan del concepto de canónico, ¿no? Si el problema era de maximización, las restricciones, ¿sí? Iban a ser todas de menor o igual, digamos, ¿sí? Bueno, ahí sigue entrando gente todavía. Esa es la forma canónica, digamos. Si el problema era de minimización, todas las restricciones estaban de la forma mayor o igual, ¿no? Bueno, ahora bien, si el problema primal es de maximización, ¿sí? Y las variables son, los valores de las variables son mayor o igual, ¿sí? El signo de las variables del primal dan origen al signo de las restricciones en el dual. O sea, fíjense que las variables x1 y x2 son mayor o igual a 0, ¿sí? Si el problema es de maximización, en el problema dual de minimización van a tener el signo mayor o igual, ¿sí? Y los signos que tienen las restricciones, digamos, si están expresadas en su forma canónica, ¿sí? Van a dar origen a signos en las variables tipo mayor o igual, ¿sí? Como es lo que tienen ahí, digamos. ¿Por qué se da esto? Bueno, tiene un concepto muy importante, Y1, Y2 y Y3 se les llama variables duales, ¿sí? Y están relacionadas con lo que se conoce como precio sombra, ¿sí? Todo, digamos, uno puede resolver un problema u otro indistintamente y puede sacar
los otros valores, digamos, de una tabla o de otra. Entonces, bueno, el problema de minimización es lo que se conoce, digamos, como problema dual, ¿sí? Ya les voy a dar una tablita genérica para que lo tomen, digamos, como referencia para construir esto, porque ya vamos a ver, no siempre están expresados en su forma canónica los problemas, ¿sí? Porque pueden encontrar restricciones de mayor o igual o restricciones de iguales, exactamente, ¿sí? Ahora, hay una cierta relación entre las variables, digamos, lo que son las variables, ¿cuál es la relación, digamos? Los valores de las variables del dual, ¿sí? Van a ser los valores que ustedes tienen en el CJ menos el ZJ a la altura de lo que son las variables de holgura, ¿sí? Es decir, acá, esta es la tabla simplex final, ¿sí? Fíjense que a la altura del CJ menos el ZJ de S1 tengo el valor de 0. O sea, eso significa que el valor de Y sub 1 va a ser 0. A la altura de S2 tengo el valor menos 10, ¿sí? Cambiado de signo es el valor de Y sub 2. O sea que el valor de la variable Y sub 2 es de 10 y el valor de la variable Y sub 3 es 30, ¿sí? Y va a tener el mismo valor, digamos, ambas funciones objetivos van a tener el mismo valor. Fíjense que si yo reemplazo, Y sub 1 dijimos vale 0. Si hago 500 por 10 me da 5000, más los 800 por 30, que es el valor de Y sub 3, ¿sí? Fíjense, si quieren corroborar ese valor, les va a dar 29.000. O sea que de una misma tabla uno puede resolver cualquiera de los dos modelos de programación lineal y obtiene los mismos valores, digamos, de las variables de uno u otro problema. O sea, basta con resolver uno de los solos problemas, ¿sí? Un solo de los dos problemas. Y están todos los valores, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué se da esto del dual? Primero, porque puede resultar más fácil resolver el problema dual que el primal, ¿sí? Que el problema original, digamos, ¿no? Y sabemos que todos los valores que nos interesan están en la misma tabla de simplex, ¿sí? Y por otro lado, el significado de las variables Y, que se le denomina también variables duales, ¿sí? ¿Y cuál es el significado? Es lo que se incrementaría la función objetivo ante un cambio unitario, ¿sí? En el lado derecho de la restricción a la que están asociados, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con lo que está en el CJ menos el ZJ. Fíjense, yo, digamos, acá se pueden sacar varias conclusiones, ¿sí? Primero, fíjense que yo tengo S1 que está a la base y tiene un valor de 400. ¿Qué me significaría eso? A ver si alguien se anima. S1 dijimos que era. Por eso le decía yo que es muy importante el concepto de la variable de holgura. Es lo que sobra. Es lo que sobra. Si me está sobrando 400, me estaría sobrando 400 unidades de materia prima. Tengo sobrante, ¿sí? De materia prima. S2 y S3 están asociados, S2 a las horas máquina, a la hora de mano de obra, perdón, S2, y S3 está asociado a las horas máquina. Como no están a la base, ¿qué significaba?
que eran 0, ¿no? Sí, sí. O sea que no tengo sobrante ni de horas de mano de obra ni horas máquina. O sea, esos recursos se les llaman recursos limitantes. Son los que me están limitando la producción. Entonces, si yo quisiera aumentar la producción, ¿qué tendría que hacer? O aumentar las horas máquinas o aumentar las horas de mano de obra o ambas. ¿Sí? Digamos, si yo aumento lo que son las horas de mano de obra, ¿sí? Por cada hora que yo incremente el lado derecho, o sea, yo tenía 500, vamos al problema original, fíjense, en el primal yo tenía, la segunda restricción era la restricción, digamos, de la mano de obra. Si yo aumento en una unidad las 500, o sea, de 500 voy a 501 unidades, ¿sí? Mi función objetivo se va a incrementar en 10. ¿Sí? Por eso se le llama variable dual, que está relacionado con lo que se conoce como precio sombra, que ya también lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos el análisis de sensibilidad también, ¿no? Pero este concepto, digamos, es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el significado de la variable dual? Que, digamos, en este caso es y sub 1, y sub 2 y y sub 3, ¿sí? Entonces, el significado es lo que se incrementaría la función objetivo ante un cambio en el lado derecho de la restricción a la que están asociados, ¿sí? Entonces, fíjense, Y1 es 0. Si yo aumento la materia prima, ¿qué va a suceder? Se va a aumentar ese 1, es decir, va a aumentar el sobrante de 400, se me va a aumentar la cantidad esa, ¿sí? Simplemente, o sea, no tiene sentido aumentar lo que me está sobrando porque me va a seguir sobrando más. Si yo aumento una unidad, el valor de ese 1 de 400 va a ir a 401, ¿sí? Y así sucesivamente, digamos. O sea, no tiene sentido. Sí tiene sentido, es muy importante este concepto de variable dual porque, digamos, nos dan también la idea de cuáles son los recursos limitantes y no limitantes. Al tener en el CJ menos ZJ S1 un valor de 0, significa que la materia prima no es limitante, digamos. ¿Sí? Digamos, hay sobrante, con lo cual, digamos, al tener la variable dual igual a 0, eso significa que hay sobrante y no me conviene incrementar las unidades de ese recurso, digamos, ¿sí? Y otro concepto que por ahí se desprende también es que cuál me conviene incrementar primero, si las horas de mano de obra o las horas máquina. Fíjense que si aumento las horas de mano de obra, la función objetivo crece en 10. Si aumento las horas máquina, crece en 30. Con lo cual, lo primero que me va a convenir incrementar es la hora de máquina. ¿Sí? Sí. Bueno, esto hemos visto un poco los conceptos, digamos, qué es lo que significa cada una de de los coeficientes, eso que nosotros tenemos ahí. Fíjense una cuestión, ¿no? Si yo voy al vector que está a la altura de S2, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, si el valor es positivo, yo tengo el vector menos 8, 2 y menos 1, ¿no? A la altura de S2. A la altura, digamos, de las variables que están a la base, ¿no? ¿Lo ven? Ese menos 8, fíjense, ¿qué significa? Cuando el valor es positivo es sacrificio, ¿sí? Ahora bien, si yo quisiera liberar, o sea, liberar una hora de mano de obra, no sé cómo lo interpretan eso. Yo digo liberar
a lo mejor la necesito para utilizarla en otro lado, ¿no? ¿Qué yo puedo determinar? ¿Qué costo me trae eso? Tiene un costo dejar de utilizar una hora de mano de obra, ¿sí? Tiene un costo, ¿por qué? Porque yo la estoy, digamos, utilizando en su totalidad a lo que son las horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, ¿qué costo va a tener? O sea, le estoy cambiando un poquito la interpretación, ¿no? Por cada unidad que yo libere de mano de obra, o sea, deje de usar, digamos, mi función objetivo va a disminuir en 10 unidades, ¿sí? Si yo libero una unidad, fíjense, ese menos 8 significa que se va a aumentar ese 1 de 400, se va a ir a 408. ¿Sí? Acá el 2 significa que yo voy a sacrificar 2 unidades de X2, ¿sí? Y el menos 1 significa que voy a incrementar el producto X1 en una unidad, ¿sí? O sea, un sacrificio negativo significa que suma, que se incrementa el valor de la variable, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso, ¿no? Pues por ahí son preguntas que uno hace muchas veces en el parcial, que yo a lo mejor tengo que evaluar de producir algún producto que utiliza mano de obra, por decirles, bueno, eso genera un costo porque yo, siempre y cuando sea limitante, ¿no es cierto? Si tengo sobrante, si yo digo, bueno, necesito solamente materia prima, no sería problema. Pero si yo necesito horas de mano de obra, tener disponible para lo que yo sea, eso tiene un costo, ¿sí? Y, Profe, sí, entonces, en los recursos limitantes, si es positivo se reduce y si es negativo se incrementa. a ver, está relacionado con la variable que está a la base, ¿no? O sea, Sí, sí. yo libero una unidad de mano, lo que era mano de obra, ese 1 va a crecer en 8 unidades, o sea, el sobrante va a aumentar. Claro, son los excedentes, no los limitantes. ¿Ah? Es el excedente, no el limitante, porque está a la base. Excedentes son, a ver, no se confundan, Sí, el recurso de la base. es la materia prima que tengo 400 unidades sobrante. Si yo libero una hora, dejo de usar una hora de mano de obra, el sobrante de materia prima se incrementa en 8. ¿Sí? Sí. Sacrifico, fíjense, el 2 que está abajo, que está a la altura de X2, significa que voy a sacrificar 2 unidades Del producto. 2 por liberar una unidad de mano de obra y voy a aumentar la producción de X1 en una unidad. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, eso tiene que ver, digamos, con lo que acabamos de ver, de esto de la interpretación económica de lo que es simplex. ¿Sí? Entonces, repasemos un poquito. Cuando hablamos del CJ menos el ZJ, digamos, es la contribución neta de la variable, ¿sí? A la función objetivo, digamos, ¿no? Si yo la hago básica esa variable, fíjense que acá S2 y S3 no están a la base, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría meterla a la base a S2? Sí, digamos, sería básicamente liberar horas de mano de obra, horas máquinas, ¿sí? Si según sea S2 o S3. Y eso me genera un costo. O sea, liberar significa dejar de usar. ¿Sí? Lo que quiero que también, digamos, el CJ menos el ZJ es la contribución neta de la variable. Acá no me conviene a mí liberar ni horas máquinas, ni horas de mano de obra, porque eso me genera costo. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque yo voy a dejar de hacer el óptimo, con lo cual
de 29.000 voy a irme para abajo, voy a empezar a perder. Claro, si fuera minimización sí serviría, pero al ser maximización no. Claro, lo que pasa es que, a ver, si yo, cuando hablo en un problema de minimización, ¿sí? Incrementar el lado derecho de un recurso que es limitante va a hacer que me reduzca los costos. En el caso que nosotros estamos viendo, pero esto ya lo vamos a repasar un poquito más con el análisis de sensibilidad. En el caso de que el problema sea o sea, esto es lógica, digamos, y sentido común, ¿no? Si yo tengo un problema de maximización, incremento la disponibilidad de un recurso que es limitante, ¿sí? Mi función objetivo va a aumentar. ¿Se entiende? Si yo aumento un recurso que es no limitante, no pasa nada, digamos, ¿sí? En el caso de costo, digamos, los costos no aumentan, sino que si aumento un recurso limitante, mis costos van a disminuir. ¿Sí? O sea, no quiero que sea un tanto lío porque, digamos, son muchos conceptos por ahí y menos de esta forma virtual, digamos, por ahí se hace un poquito más complicado, pero es simple razonamiento. Profe, entonces Sí. ahí, o sea, la limitación la determinaría si la variable está en la base o no. A ver, ¿de qué me estás hablando vos? Del recurso limitante. ¿Sería limitante si no está en la base? A ver, digamos. Por ejemplo, el S2 es limitante, ¿o no? Claro, al no aparecer la variable, acuérdense que, ¿por qué le decía yo no se olviden del significado de las variables de holgura? Representa la cantidad sobrante del recurso que están a la que están asociados. Acá yo tengo S1 que es 400, o sea, significa que lo que es materia prima tengo un sobrante de 400 unidades. Como no aparece S2 y S3 a la base, eso significa que estoy utilizando la totalidad de las horas de mano de obra y horas máquina. O sea, Claro, por eso. ¿Vendría por ahí o no el razonamiento? sí, está todo, digamos, relacionado, digamos, ¿sí? Lo que quiero es que sepan interpretar esta cuestión económica del simplex. Todo lo que sean coeficientes que están a la altura de las variables, digamos, son tasas de sustitución, significan sacrificio de la variable que está a la base, ¿no? El sacrificio por el hecho de hacer básica esa variable, ¿no? Básicamente, un sacrificio negativo significa todo lo contrario, digamos, no va a ser sacrificio, sino que va a aumentar la producción, digamos, ¿no? ¿Se entiende estos conceptos? Sí. Bueno, hace falta estudio también un poco y leer un poco más, digamos, pero bueno, sin duda que tienen que leer un poquito, ¿sí? Hay un cuadrito con esto de... Este cuadro ustedes lo tienen en la bibliografía y este cuadro, digamos, sirve para la construcción de lo que es el dual, ¿sí? Ese está en el Cariñano, ¿no? Sí, este está encariñado, ¿sí? El cuadrito, pero no sé si lo saben interpretar, digamos. Fíjense, se puede interpretar ingresando, digamos, por el lado izquierdo o por el lado derecho, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice este cuadro? ¿Sí? Fíjense, si el problema, lo empiezo a leer desde el lado izquierdo, ¿sí? Si yo tengo un problema de máximo, ¿sí? El dual va a ser de mínimo. Y viceversa, ¿no? Si tengo un problema de mínimo, el dual va a ser de máximo. ¿Sí?
fíjense que las variables, ¿sí? Si son mayor o igual a 0 y el problema es de máximo, ¿sí? Dan origen a las restricciones tipo mayor o igual. O sea, me voy siguiendo el primer renglón, la flechita, ¿no? O sea, valores de las variables mayor o igual a 0 dan origen a las restricciones tipo mayor o igual a 0, ¿no? Hablando de que el problema es de maximización. Si las variables son tipo menor o igual a 0, ¿sí? Y el problema de maximización dan origen a las restricciones tipo menor o igual, ¿sí? Y si las variables son sin restricción de signo, es decir, que pueden tomar valores, tanto valores positivos como negativos, eso dan origen en el dual a restricciones tipo de igual. ¿Me van siguiendo el cuadro? Sí, profe. ¿Sí? No estaría tan seguro yo, porque hay muchos callados. Sigo con las restricciones. Si las restricciones son tipo menor o igual y el problema es de máximo, ¿sí? Esto significa que los valores de las variables van a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Si las restricciones son tipo mayor o igual, en el dual, y siempre y cuando el problema de máximo, ¿no? En el dual dan lugar a valores en las variables tipo menor o igual, ¿sí? Y si las restricciones son de exactamente igual y el problema de máximo, dan origen a variables sin restricción de signo, ¿sí? Fíjense que esto lo pueden leer, como les digo, desde la izquierda o bien desde la derecha, ¿sí? Me sitúo en la parte derecha, ¿sí? Si el problema primal es de mínimo, ¿sí? Y las restricciones son del tipo mayor o igual, ¿sí? Dan origen a valores de las variables mayor o igual a 0. No sé si me siguen, estoy leyéndolo desde el lado izquierdo, digamos, como que el primal es, a ver, lo voy a escribir de este lado, fíjense, a ver. Lo leo ahora desde acá. Este es el primal, ¿sí? O sea, hablamos de que me sitúo de este lado, digamos, ¿no? El primal es un problema de mínimo, ¿sí? Y el dual, y lo que va a ser el dual, digamos, ¿no? A ver si me siguen de esta forma, ¿sí? Es medio complicado acá, pero a ver si nos entendemos. Entonces, si el problema primal es de mínimo, ¿sí? El dual va a ser de máximo. Entonces, sigo con el primal. Si las restricciones son tipo mayor o igual, ¿sí? Con el problema de mínimo, en el primal, dan origen al dual con valores de las variables mayor o igual a 0, ¿sí? Si en el primal las restricciones son del tipo menor o igual, ¿sí? Da origen a valores de las variables en el dual mayor o igual a 0. Menor o igual a 0. Menor o igual a 0. ¿Sí? Si el problema es de mínimo, la restricción es de tipo igual, dan origen a los valores de las variables en el dual sin restricción de signo. ¿Sí? Vamos con las variables. Si las variables son mayor o igual a 0, estamos hablando de un problema de mínimo en el primal, en el dual las restricciones van a ser tipo menor o igual, ¿sí? Si las variables en el primal, en un problema mínimo, son menor o igual a 0, dan origen a restricciones en el dual tipo mayor o igual a 0, y si los valores de las variables en el primal son sin restricción de signo, dan origen a restricciones en el dual tipo igual.
¿sí? No sé si los noquie con esto. ¿Cómo andamos? Parece Sí, complejo, está heavy, profe. ¿se entiende? ¿Se va entendiendo? Digo, La Muy bocha de hacer tarde. práctica así de memoria imposible. sí, un poquito, para colmo en esta situación, digamos, que uno, digamos, no me pueden ver ustedes en el pizarrón y agarrando algunos temas en el pizarrón, se hace un poquito, bueno, complejo y necesita un poquito más de ustedes para estudiar un poquito. No se queden con esto, también vengan con dudas. Lo que pasa es que ustedes me hacen hablar a mí nomás y yo me siento como un locutor de radio y digamos hay poca interacción. Acá han hablado 2 o 3, no sé si los otros se me han dormido, si se me han ido. Bueno, no se pueden ir a ningún lado porque estamos de cuarentena, así que compórtense, ¿no? Hay una regla, profe, que nos enseñó a ver que también está buena y para mí es más simple. Esa es la de que en maximización sube igual y baja distinto. No sé si lo conoces. Bueno, no sé qué es lo que es. Yo siempre tomo este cuadrito como referencia. Digamos, acá está la verdad, digamos. No sé, no lo he visto la interpretación que hace, no he hablado con Guille. ¿Será Es una difícil, regla profe? memotécnica, es una regla Sí. memotécnica en realidad. Sí. Digamos, no es una teoría. Es una regla memotécnica para acordarse de eso. Para acordarse, está bien, me parece más práctico, digamos, está bien. Me parece bien, digamos. Profe, Sí, ¿puede subir este PowerPoint así lo leemos después tranquilos? sí, ya les voy a subir toda la filmina de una. Lo que pasa es que he tenido problemas con mi internet y no he tenido por ahí, entre el tiempo, me ha fallado internet, pero ya se las voy a subir, de un momento a otro se las subo. Este fin de semana voy a tratar de subírselas, todas las clases que hemos tenido, como se las he dado yo, para que las tengan, ¿sí? Es un resumen, o sea, yo me entiendo, digamos, pero ustedes por ahí tengan cuidado con eso, ¿no? Ayúdense de la bibliografía que se le ha subido y pues tienen bastante bibliografía, ¿no? Así que no dejen de seguirla la materia porque se les va a hacer muy pesado si dejamos todo para el parcial. No hemos hablado con el profe todavía con el tema que vamos a hacer con el parcial. Esperemos que, digamos, en agosto podamos comenzar las clases presenciales, que, bueno, uno hasta que no haga ya, digamos, una evaluación, difícilmente mediante este método, digamos, esta forma que estamos teniendo clase, podamos, digamos, identificar si hay problemas. Yo sé que problemas hay porque, digamos, siempre presencial, por ahí parece que no se entiende. O sea, eso tengan paciencia y estamos modelizando y por ahí hay que flexibilizar un poco la cabeza y el pensamiento, pero háganme caso que todos hemos pasado por la misma, ¿no? Todo lo que hemos tenido esta materia, pero yo la considero que una de las materias, al margen de que la demos nosotros, digamos, pero es una materia que nos hace pensar, digamos, nosotros tratamos de modelizar las situaciones, llevarlas, digamos, las situaciones que se dan en la vida real, tratarlas de llevarlo a una forma matemática, y eso requiere de pensamiento, requiere de práctica. O sea, digamos, más de uno de nosotros ya, digamos, nos hemos especializado en lo que es investigación operativa. Ustedes no van a salir expertos en investigación operativa, pero, digamos, como cualquier otra disciplina, lleva varios años volverse experto en el tema. O sea, estudio, experiencia. Al principio por ahí pareciera que no se entienda, pero yo les pido paciencia un poco y que estudien una materia, me parece muy interesante. No sé si ustedes cómo la han visto hasta acá,
pero les puedo asegurar que yo soy ingeniero industrial, el ingeniero Vega también es ingeniero industrial, y esta es una de las materias que nosotros en particular hemos utilizado, ¿no? Creo que da muchas herramientas para lo que es todo lo que se toma de decisiones, y un ingeniero industrial, digamos, apunta a la gerencia y va a estar tomando decisiones, va a ser común, digamos, tomar decisiones, con lo cual creo que la hace muy interesante la materia para cualquiera que haga una carrera de este tipo, digamos. Nosotros estamos muy relacionados con administración, con lo cual creo que es bastante interesante. No sé cómo les va resultando hasta acá la materia, chicos. ¿Muy difícil? No, interesante. Yo que les puedo garantizar que sí. Digamos, me gustaría, a mí me gusta más la parte presencial, digamos, porque, digamos, imagínense que siempre hay algún problema en la parte, digamos, requiere de esfuerzo en la parte presencial, que ustedes tienen el profe adelante. Imagínense en forma virtual y que ustedes tienen que estudiar un poco más, digamos, requiere mucho esfuerzo nuestro, porque ustedes no saben, por ahí hay que buscar la forma, tratar de que nos entiendan, cosa que no es muy fácil de esta forma, pero también requiere de esfuerzo de ustedes, ¿no? Así que traten de ir leyendo, pregunten, tratemos de participar un poco más con las dudas, ¿sí? Con lo cual, digamos, para que la clase tampoco no se haga tan aburrida y tan monótona, porque si no, en serio, yo parezco locutor de radio más que profe, ¿sí? Así que bueno, un poco eso que quiero transmitirles, ¿no? Traten de seguirle la materia, que creo que es importante para ustedes, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Esto yo lo que quería darles hoy, digamos, un poco con el simple, interpretación económica, bueno, esto de la dualidad, ¿sí? Profe, Sí. buenas noches. Le quería pedir, creo que todos estamos en la misma, si nos puede subir los PowerPoint para poder repasar lo que vamos viendo y avanzar en casa. No les digo ahora, pero ya mañana se los subo, ¿sí? Sin falta, para que los tengan, ¿sí? Y acá, bueno, como les digo, tengan en cuenta que son resúmenes, ayúdense del resto de la bibliografía, ¿sí? Pero los voy a subir, sí, quédense tranquilos. Lo que pasa es que por ahí, sin querer, se me pasa el tiempo y bueno, con esto que estamos haciendo muchas cosas, más el trabajo independiente de cada uno, pero ténganme paciencia, ya se lo voy a subir. Este fin de semana se lo subo sin falta, ¿sí? Bueno, Profe. si no se lo puede pasar a alguien por mail y nosotros nos encargamos de tenerlos, como a usted le quede más cómodo. No, se lo subo a la página, no sé si subírselo a autogestión, no quiero, porque si no que no se vayan a confundir. No sé cómo les resulta más cómodo, autogestión, por ahí, no sé, porque no sé cómo está, creo que hay mucho material subido. Voy a ver si les abro una carpeta, le voy a poner en la página en la aula virtual, le voy a abrir una carpeta con filmina del ingeniero Rosa, o profe Rosa, y se la subo ahí, para que la bajen de ahí, ¿sí? En la aula virtual. Ok, profe, gracias. No, de nada. Profe, sí. ¿la próxima clase vamos a hacer ejercicio de dualidad o vamos a hacer con sensibilidad? Siempre, digamos, por ahí podemos intercalar algo de dualidad. Tenemos que avanzar un poco con la parte sensibilidad. La clase que viene vamos a tratar de ver sensibilidad. Hay un par de ejercicios por ahí en la guía, traten de hacerlos. Y cualquier duda la vemos. Yo acá vimos un ejemplo hoy, pero traten de ir viendo la guía de que está ahí con los... Fíjense, por ahí traten de ver este ejercicio
el ejercicio 1 de la página 32, ¿sí? Bueno, les pide que completen la tabla, un poco lo que hicimos hoy, ¿no? Completen la tabla, planteen el dual, ¿sí? Acá tienen el problema original, ¿sí? Traten de verlo y la clase que viene, si tienen alguna duda, la vemos, ¿sí? Bueno, acuérdese de, El ejemplo está. Nada, dije nada. de decirle a Vega como que vaya despacito, porque si no, ese es mayor el cagazo que hay, de un concepto nuevo que te pueden confundir, y si va rápido, usted va bien en un ritmo tranqui, pero lo otro... Sí, yo trato de ir, digamos, no puedo ir acelerado porque ya le dije, bueno, creo que paró un poco la mano, ¿no? Sí, está más tranqui. Sí, no, le dije que no se adelantara tanto porque, digamos, esto requiere de digerir un poco esto. No es difícil, pero digamos, en esta circunstancia en que estamos así hablando y ustedes me están escuchando, por ahí no es tan simple y de entender, digamos. Como les digo, de por sí nos trae cierta dificultad porque pareciera que por ahí no se entiende nada, pero digamos, se va entendiendo. Lo que quiero es, requiere de cierto, digamos, ocuparse un poco de estudiar y de ver el material y que ustedes pregunten las dudas para que nosotros se las aclaremos, porque, digamos, yo les voy dando más o menos la clase, pero voy muy rápido porque ustedes no preguntan y bueno, la idea es que haya un ida y vuelta, digamos, para que ustedes no se queden con dudas, digamos. Dudas le van a quedar, yo sé que se van a quedar, pero al menos en la clase siguiente, si hay algún concepto que repasar, lo repasamos, pero si ustedes no me preguntan, se les va a complicar. Por eso digo, traten de ir leyendo, por lo menos, ya les paso mañana, me comprometo a pasarles las filminas estas, los PowerPoint, y bueno, traten de ver lo que hemos visto y después, la clase que viene, si tienen alguna duda, me van preguntando, ¿sí? Sí, estuvo bueno eso de hacer un ejercicio incompleto que vayamos completando, digamos, entre todos para hacerlo más ida y vuelta y que realmente veamos que estamos aprendiendo, si no es como que te pasan un PowerPoint. Eso estuvo bueno. Claro, sí, trato por eso de ir, digamos, traerles algún tipo de ejercicio como para que de alguna manera ver que se vaya entendiendo un poco esto, pero digamos, traten de hacer solo ustedes algunos ejemplos y después me preguntan las dudas de un ejercicio puntual que hayan tenido algún problema, lo vemos juntos, no hay ningún problema, porque digamos, la idea también es un poco no me dejen a mí solamente dándole una clase hablando, sino traten ustedes de preguntar, que va a ser más entendible para ustedes también, ¿no? Sí, profe. Buenísimo, chicos. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si no, por hoy con esto, No, todo bien. todo bien. Buen Por fin ahora de... no. Bueno, chicos. Entonces nos estamos viendo el viernes que viene y no sé, bueno, yo el martes les doy doy práctico también. Tuve un par de problemitas, no sé si hay gente de 4D1 con mi internet y que tuve 2 martes casi no le pude dar. Bueno, le pido disculpas un poco en ese sentido, pero yo los martes estoy, o sea, tuve un problema nada más, pero bueno, sí. ¿Pudo grabar la clase para los que no pudieron venir de la clase del martes? No, la verdad que creo que necesita, la verdad que no